Los BRICS, ¿Qué me cuentan? Buenas tardes. Es raro, bueno, los BRICS, esta asociación económica, comercial y política integrada por, a ver si saben, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y otros países más, Claro, que se han sumado. En el último tiempo. Exactamente. Así que, bueno, para esto, obviamente, están mis compañeros de siempre, Pedrito Alarcur, Tomás Delgado, pero también hemos invitado a gente que sabe, ¿no? Por supuesto. Sí. Nosotros somos simples mediadores del conocimiento. Me gusta eso. Los enlaces. Me gusta. Bien ahí. Manuel Gonzalo, doctor en Economía de la Universidad de Río de Janeiro. Muchas gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto. Muy bien. Y Martín Burgos, doctor en Desarrollo Económico. ¿Cómo está, Martín? Todo bien, por suerte. Muy bien. Bueno, muchas gracias por venir un día como hoy a hablar de este tema que decíamos, ¿no? Da mucha tela para cortar. Hay muchos ángulos desde donde agarrarlo. Bueno, muchos países que ya de por sí tienen un peso propio y esta asociación en la que, se unieron. Y si les parece, para la audiencia principalmente, vamos a dar unos datitos ABC de lo que son los BRICS. Algunos datos así medio genéricos para después meternos en profundidad en el tema con nuestros especialistas del día de hoy. Mechi abre hilo. Abrimos hilo. Mechi trajo data. Trajimos data. Porque el 6 y 7 de julio se celebró la cumbre número 17 de los BRICS en Río de Janeiro. Fue este año, fue en el 2025. Mirá, ahí tenemos la foto. Bueno, ¿por qué? Bueno, cumbre 17 porque los BRICS tuvieron su nacimiento en el 2006. Exactamente, 2006. Ahí estos países que decíamos, las siglas corresponden a, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero en el 2024 se sumaron nuevos países, así ¿verdad? Se sumaron Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia. Muy bien. Tendría que haber estado otro, ¿no? También en esa lista, pero bueno. Hace un par de años entró otro, pero bueno. Algo sucedió, ¿no? Bueno, ahora vamos a indagar un poco con qué pasó con Argentina, ¿no? Me imagino que te referías a eso, Pedrito. No, Uruguay. Uruguay no sé. Había un país celeste y blanco que estaba por entrar, pero bueno, pasaron cosas, ¿no? Ahora vamos a profundizar también en esa cuestión. Hay un dato muy interesante sobre números y sobre economía, que es que el grupo representa algo así como aproximadamente, ¿no? Las estimaciones van variando, cerca del 40,4% del PBI mundial y el 51% de la población, ¿no? Bueno, ese dato es fuerte, ¿no? Fíjate vos el peso que tiene. Si uno compara quizá con otros con el G7. Claro. Sí, por ejemplo, ¿no? Pienso rápido. Sí, bueno, a ver, también países que tienen una gran población, territorios muy extensos, ¿no? Se me ocurre primero, Rusia, Brasil también, ¿no? Los países más grandes del mundo, y grandes cantidades de recursos naturales, Así que eso también es una data. Es un dato importante. Sí. La pregunta es, ¿a qué se dedican los BRICS? Totalmente. Bueno, y entre los objetivos del bloque se cuenta con la promoción de acuerdos bilaterales de comercio entre los países miembros y el financiamiento de proyectos productivos a través del nuevo Banco de Desarrollo creado en 2015 por los 5 países miembros. Y bueno, obviamente que su formación genera tensiones con los grandes poderes tradicionales, ¿no? Como Estados Unidos, un poco se presentan también como potencias unidas para presentar una alternativa a la gran potencia mundial que sabemos que es Estados Unidos, ¿no? Ahí lo tuvimos a Trump, ¿no? Ahora hace poquito diciendo que si avanzaban con un bloque anti-estadounidense iba a poner aranceles. O sea, Trump te amenaza con aranceles. Sí. Cada vez que puede. Aparte, yo no sé bien de cuáles de los países, pero creo que hay algún intento, lo van a aclarar más ellos ahora, pero de intentar desdolarizar el comercio exterior. Y creo que es una de las cosas que más alertaba a Trump apenas asumió. Bien. O sea, básicamente, Rusia y China comerciar en el cambio yuan y con, no me acuerdo, el rublo, que es la moneda rusa. Bueno, básicamente sacar la intermediación del dólar como medio de cambio. Claro. Bueno. De medida. Muy interesante. Así que más que nada esto es un por qué y para qué existen los BRICS. Así que ya los unimos acá a la mesa y está bien empezar con esa pregunta, creo, ¿no? Primero, más Brasil, India y China, que entiendo que es lo que más saben, pero ¿por qué y para qué existen los BRICS? Bien, ¿arranco? Sí. Bueno, puedo así contextualizar un poco, porque decimos BRICS
pero decimos también Asia, ¿no? Me parece, dentro de los BRICS, obviamente hay heterogeneidades. Me parece que esto se da en el marco de, bueno, ya desde este siglo, un crecimiento muy fuerte de Asia, de toda Asia, de China, de India. Entonces, digamos, ahí hay una primer cuestión a mirar, me parece que es que el capitalismo está, las dinámicas del capitalismo están yendo hacia Asia. Sí. En ese marco, Asia, por lejos, tiene indicadores en términos de población, de gasto en infraestructura, de gasto en defensa, que son muy altos. Y en ese contexto, bueno, aparecen los BRICS, y aparece también, pues si uno se fija la declaración de los BRICS, de los líderes de los BRICS, que yo la estuve mirando antes de venir para acá, hay mucha mención a los BRICS y al sur global. Sí. Entonces, los BRICS como espacio, ¿no? de agenda, vamos a decirlo, de problemas del desarrollo, problemas del sur global. Entonces, efectivamente los BRICS, y ahí hay toda una discusión de cómo emergen, porque hay, digamos, la sigla BRICS es una sigla que emerge como una clasificación financiera para decir, bueno, estos son los próximos mercados emergentes, ¿no? Claro. Y hubo una resignificación ahí. Claro, y ahí, bueno, eso fue como una agrupación medio para decir, bueno, ¿dónde invertimos, dónde ponemos la plata, no? Sí. Pero claro, ¿eso qué está por detrás? Bueno, ¿por qué pasa a poner la plata ahí? Y bueno, porque hay mucha población, porque está creciendo mucho, porque... Entonces, esos son los drivers que aparecen. Ahora, a partir de esa sigla que inicia como una agrupación casi que financiera, digamos, se empiezan a dar, bueno, ya es la reunión 17, ¿no? Entonces, reuniones, agendas, bueno, foros, intercambios de, por ejemplo, escuelas de PhD de los BRICS. Entonces, se empieza a fijar una agenda. Bien. Si quieren, después hablamos de, bueno, las potencialidades y los límites que también. Claro. Bueno, vos recién mencionabas a Asia, ¿no? Como el centro. China y la India fueron rivales durante mucho tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que hace que ahora puedan ser países que cooperen? ¿Qué los une? Bueno, está bien, digamos. Obviamente, bueno, son los dos países más poblados del mundo y los que más, casi podemos decir, vienen creciendo. Entonces, el peso es dos civilizaciones, ¿no? Digo, si uno mira las civilizaciones, bueno, China y la India son tal vez las civilizaciones más antiguas casi que del mundo. Entonces, hay una larga historia por detrás de China e India. Efectivamente, uno desde acá dice, bueno, qué bueno China que nos financia o nos ha financiado mucha infraestructura, pero para India tener al lado a China es complejo. Claro. Por distintas cuestiones, principalmente limítrofes, ¿sí? Entonces, siempre hay y va a haber rispideces, por así decirlo, porque son dos, vamos a decir, potencias o potencias emergentes que están en expansión y comparten límites. Entonces, ahí hay una cuestión de tensión que aparece. Ahora, hay algunas agendas, y me parece que en el BRICS y en otros espacios, por ejemplo G20, la comparten, y una que es central es la energética. Si uno mira la matriz energética global, uno dice, bueno, la global hay muchas demandas de energía, principalmente por Asia y por China y por India. Ahora, esa demanda se da con, digamos, energías, vamos a decirlo, sucias, ¿no? Mucho carbón. Sí, no renovables. Sí. No renovables, y no solo no renovables, sino mucho carbón. Entonces, ahí hay una agenda en donde India y China tienen que trabajar, hasta incluso diría que ahí hay una agenda bastante compartida en lo que se llama la transición energética justa. Claro. Que es, vamos a decir, ¿quién financia esta transición energética? Digamos, ¿la financia el sur global o el norte global, que ya hizo su revolución industrial, que ya se desarrolló, que ya contaminó, colabora? Y me parece que ahí me parece que hay una agenda para hacer foco en la cuestión energética. Sí. Me parece bien, muy interesante. Martín, ¿cómo ves vos esta cuestión de la alianza, los BRICS? Yendo un poco a la primera pregunta, y también esta enemistad de la que hablábamos entre China e India. Yo te diría que, bueno, efectivamente los BRICS es medio raro, ¿no? JP Morgan quería sacarse de encima unos bonos cuando los precios de los commodities estaban bajos a principios de los 2000, y efectivamente inventó eso de los BRICS. Que después, cuando los precios internacionales de los commodities empezaron a subir, empezaron a tener mucho más poder esos países, y efectivamente lo que empezó a pasar es que ahí empezaron a armar esto. Y ahí, sí, y esos bonos terminaron siendo verdaderamente interesantes. Sí. En un principio se lo querían sacar de encima, pero después terminó siendo eso. Entonces,
También habla de un momento del sur global, como se dice, que el sur global es como un concepto que viene un poco a reemplazar el concepto de centro-periferia que nació acá en estas tierras. Me parece que, digamos, simplemente es un new age, digamos, de esto, pero, digamos, hay que hacer un recorrido de esto, ¿no? De la idea del sur y del norte, porque esa es la clave un poquito de lectura que hay que hacer, que es centro-periferia, para empezar de la posguerra, ¿no? Que después es la conferencia en Bandung, ¿no? Acá en Argentina, mientras teníamos a Perón con toda la tercera vía y toda esta idea, la tercera posición, tercera vía es otra cosa. Allá estaba la conferencia de Bandung, juntando el continente africano, asiático, bueno, en el 55. Y bueno, después, obviamente, todo lo que es la serie de revoluciones comunistas, ¿no? De China, que China siempre tuvo, el maoísmo tuvo como perspectiva de los... Ellos tienen una perspectiva muy particular de lo que son los tres mundos. Para ellos el primer mundo son los dos imperios, Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? Claro, todavía. Claro. En ese momento. Entonces, claro, en ese momento. Entonces ellos ya de entrada se reconocían tanto como comunista como sobre todo como tercermundista, ¿no? Entonces siempre hubo algo de esto en ese punto. Y eso lo menciono porque son países que son muy distintos, en verdad, y como, digamos, se decía, medio que los armaron porque querían vender bonos de esos países. Era la única, y porque tenía algunas cosas en común, eran grandes, mucha población, etc. Cuando ves el comercio entre ellos, muchas veces es los demás países vendiéndole recursos naturales a China. Incluso Rusia, ¿no? Y China como el gran, obviamente, centro industrial que está empezando a comerse todos los recursos naturales del planeta, con todos los efectos sobre la contaminación, digamos, y todo lo que se está viviendo como una revolución industrial que está viviendo China hoy por hoy, que obviamente con sus vecinos más cercanos, con la India, pero con Japón, con Corea del Sur, empieza a generar, obviamente, tensiones, porque antes, ¿quién era el líder económico asiático? Era Japón, hasta los años 80, bueno, y ahora obviamente cambia bastante el mazo y bueno, ya vemos que también para Estados Unidos, para Europa, para lo que era el mundo occidental, China en sí es un problema y mucho más si empieza a juntarse con otros países, que lo que hacen los otros países es articulan en sus propios continentes, ¿no? Brasil en América del Sur, bueno, la India obviamente, pero todo lo que es, ahora se incorpora en Medio Oriente. Sí. Sudáfrica en África. Exacto. Entonces, bueno, es también la articulación de una nueva geografía económica. Sí. También me resulta interesante, ya que haces este recorrido histórico, es un grupo que se forma en el 2006, después África se suma en el 2010. Digo, un mundo cercano pero muy distinto al de ahora, ¿no? Si bien históricamente no es tan atrás, estamos hablando de un mapa global muy diferente, ¿no? ¿Qué análisis hacen de ese lapso histórico? Está bien, sí. Igual me parece ya de siglo XXI ya hay bastante de Asia, diría. Sí empiezan a aparecer distintas crisis. Lo que sí me parece que se empieza a hacer un poco más notorio es ciertas crisis en Occidente y en particular un cierto digamos, como que clash en Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces, uno como que mira un poco el escenario global. Bueno, antes con Biden uno decía, bueno, esta es la potencia hegemónica. Y se cae el presidente del avión. ¿Viste? Sí, entonces, como con Biden estaba eso, ahora Trump con otra actitud, pero también casi que rompiendo todas las reglas de juego que había armado los propios Estados Unidos. Entonces, se da vuelta la cosmovisión y dice, al final el garante del libre comercio, si uno mira la creación de los BRICS, el garante del libre comercio es China. ¿Qué dicen los BRICS? Organización Mundial de Comercio, claro. Organización Mundial de Salud. Vamos, al final claro, bueno, hacen unas críticas sobre todo, pero como bueno, digamos, instituciones. Porque si no es la cosa unilateral y bueno. Más financiera les hago. ¿Cuántos, si es que la saben, pues es muy específica, pero se me ocurre ahora pensando en el poder de fuego contra Estados Unidos promoviendo el libre comercio? ¿Cuántos bonos del Tesoro tienen no solo China, sino los integrantes de los BRICS? Un montón. Pues eso es poder de fuego contra la moneda norteamericana.
A ver, es relativo. Yo te diría que todo lo que son reservas son generalmente bonos del Tesoro de Estados Unidos. Vos tenés reserva, tenés opción comprar oro, comprar distintas cosas, pero sobre todo bonos. ¿Por qué? Porque es lo más seguro que hay y algún rendimiento te va a dar. Más que quedarte con billete, que tiene menos sentido. Entonces, bueno, evidentemente lo que aparece es que la contracara de todo el déficit comercial acumulado de los Estados Unidos es justamente lo que aparece en las reservas de los países excedentarios, entre otros China. A ver, es un montón de plata. Por un lado, podríamos decir que China financia el consumo de Estados Unidos, claro, pero a la vez está financiando al que te demanda. Entonces, si vos le empezás a decir, che, no te financio más, en verdad Estados Unidos te deja de comprar a vos. Entonces es una máquina, Varoufakis lo llama el Minotauro, ¿no? Como que Estados Unidos genera como déficits estructurales y obliga casi al restante de los países que tienen, digamos, el excedente en invertir en Wall Street. Para de los bonos, para que siga funcionando, para que siga financiando. Y yo creo esta parte ahora de los BRICS que está apareciendo es la parte financiera, que justamente es empezar a romper esto. Es decir, nosotros no, pues no es solo que ellos financian a Estados Unidos y que Estados Unidos está viviendo un poco a costa del resto. Es que también no puede haber un nuevo rebalanceo mundial, para llamarlo así, si no se pone en cuestión algunas cosas claves desde lo financiero. Uno es el FMI. Claro, en el cual Argentina de repente aparece como un caso medio raro. Raro en el sentido que un caso líder. Sí, como un leading case. Claro, en el sentido que aparecen cosas nuevas con Argentina. Por ejemplo, Argentina pagando en yuan en 2023, en yuanes. Algo que tendría que haber pagado en dólares. Una cuota que tenía que pagar en dólares. Y eso fue una novedad. En el FMI, ¿cómo funciona? Porque no es como la OMC y la ONU, un voto, un país un voto, sino que Estados Unidos siempre se paró desde yo tengo más plata, pongo más plata, entonces yo tengo más votos. Lo que está pasando ahora es que China podría poner la misma cantidad de plata que Estados Unidos, porque tiene el mismo peso económico, y todos los BRICS en verdad podrían poner juntos la misma plata o más que tiene Occidente. Ajá. Y voltear de esa forma el poder interno del FMI. Digamos, cambiar las metas que tiene el FMI, cambiar el FMI por dentro. Lo que pasa es que Estados Unidos y los países occidentales no los dejan. ¿Sí? Entonces, Estados Unidos tiene 20% del PBI mundial y tiene 20% de los votos en el FMI. China tiene 20% del PBI mundial y tiene 5% de los votos en el FMI. Y así con todos los países europeos que están sobredimensionados y el resto del mundo que está subdimensionado. Entonces, bueno, esa cuestión de lo financiero, me parece, lo monetario y financiero, es algo que seguramente se viene y el BRICS tiene también ese fin. Sí, que tiene que ver con esta intención tal vez de poder desdolarizar la economía mundial. Bueno. Que no sé cómo viene esa búsqueda. Sí, yo ahí tal vez tengo una visión un poco más cauta en el sentido de que, digamos, si uno mira los factores de poder, a ver, dos cosas. Una, los factores de poder de Estados Unidos me parece que siguen estando en su fuerza militar, su moneda y su cultura, digamos. Soft power. Sí, Hollywood. Hollywood, sí. McDonald's, digamos, esas tres ejes siguen pesando, me parece. Y si uno mira en qué moneda se denominan las operaciones a nivel global, el dólar sigue siendo por lejos la moneda más fuerte. Entonces, yo veo ahí como muchas ganas de decir, bueno, el dólar se lo reemplaza. Están apareciendo, como Martín decía, están apareciendo nuevos instrumentos, el yuan empieza a ganar más fuerza, pero me parece que el dólar aún sigue siendo una moneda de referencia y un factor de poder de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, nunca, digamos, a veces se plantea la discusión, bueno, Estados Unidos, China, y en verdad es Estados Unidos y el G7 o el atlantismo, y después está Asia, ¿no? Entonces hay que tener, obviamente, Estados Unidos y China son los más visibles, los más poderosos, pero es un juego en donde también está Reino Unido, Francia, Alemania, Corea del Sur, India. Entonces, ahí sí, y por ahí para plantear un matiz y para por ahí indicar algunas
a mi modo de ver, de ciertas limitaciones. Bueno, el caso particular de India, también en los últimos años, India ha profundizado mucho su inserción con los Estados Unidos en términos de, por ejemplo, el sector software, por ejemplo, el sector pharma. Si uno va al Silicon Valley, digamos, los gerentes de buena parte de las empresas tecnológicas son indios. Claro. Entonces, hay una relación intelectual. Sí, intelectual y de poder económica real, no solo claro. aspiracional, digamos. Digamos, Silicon Valley, pharma. Y ahí sí hay un cambio ya hace un tiempo, pero digamos, en este siglo me parece que los Estados Unidos empieza a mirar de otra manera a la India, en el sentido de que, bueno, si acá está emergiendo China y nuestro, digamos, hipótesis de conflicto es China, tenemos que ampliar nuestro esquema de alianzas en Asia. Ya tenemos, digamos, ya está Corea del Sur, Australia, y por eso India empieza a ganar tanta relevancia de alguna manera en este contexto, porque hoy puede jugar en todas las plataformas y está siendo mirada por Europa y por Estados Unidos como un socio importante en Asia. Claro. Y dentro de esas plataformas que India tiene, porque India juega dentro de los BRICS, juega dentro del G20 y tiene otra, que por ahí, digamos, no para irnos, pero sí para complejizar un poco la discusión, que es la del Indo-Pacífico. ¿Sí? Y esa categoría es una que los Estados Unidos y los poderes más atlantistas la utilizan para hablar de básicamente Asia, ¿no? Entonces, digamos, Trump no habla de la franja y la ruta de la seda. Claro. La ruta lo Esa ve es con una los categoría claramente china. Lo ve con los océanos como línea divisoria. Entonces, el espacio para el Reino Unido es el Indo-Pacífico. Entonces, para Europa, si uno mira las agendas de defensa del Reino Unido, de Francia, de Estados Unidos, es el Indo-Pacífico. Y eso marca un cambio, que se pasan de hablar del Asia-Pacífico a hablar del Indo-Pacífico. Esto pone en el centro del escenario al Océano Índico y a India. Entonces, hoy por hoy, digamos, India tiene margen para moverse básicamente en todas las plataformas. BRICS, Sur Global, G20. Hay que ver cómo evoluciona, digamos, el mundo y las presiones que empiezan a aparecer. ¿Y eso cómo repercute en su relación con China? Y digamos, eso es un espacio que genera tensión. También es verdad que, bueno, China se proyecta. Entonces, cuando China se proyecta, dice, bueno, por ahí están construyendo un puerto en Sri Lanka. Y yo soy India. Sri Lanka está menos de 200 kilómetros de mis costas. Che, un puerto. Por más que no sea un puerto militar. No, está bien. Sí. Te vas a tener que ubicar en el mapa de Sri Lanka. Claro. Para el común del. Bueno, Sri Lanka, Ceilán, sur de. Es la islita India. que está. Es una islita, es un país budista. Que, bueno, su capital es Colombo. Pero Sri Lanka o en un puerto de aguas profundas en Pakistán, ¿no? Entonces, financiado por China. Bueno, eso para India es, te estás metiendo en mi espacio de influencia que de base es el Índico. Ahí tenemos la producción. Qué grande, impresionante. Bastante grande Sri Lanka. Bueno, ahí parece un poco... No, más grande de lo que es. Eso es solo el sur de India. Claro. Pero bueno, más allá de, digamos, del caso Sri Lanka, lo que por ahí lo que apuntaba es que si China empieza a financiar infraestructura en el Océano Índico, que lo está haciendo, bueno, eso para India es un motivo de alerta, vamos a decirlo. Sí. Y eso, de nuevo, porque es muy importante ese espacio del Índico por el flujo, hay corredores energéticos muy importantes de petróleo que van hacia China. Entonces, si llegado el caso, yo necesito cortar la provisión de petróleo de China, bueno, tener un pie en el Índico es importante. Digamos, todo esto, vieron que la geopolítica, me parece que son escenarios potenciales, por ahora, digamos, no es nada yo no estoy diciendo que eso va a ocurrir, pero son hipótesis que se manejan. Igual con Irán estuvimos ahí, ¿no? Pues, ¿a quién le provee Irán petróleo? Claro. Sobre todo a China. Irán que se suma en el 2024 al grupo de los BRICS, ¿no? Irán y Arabia Saudita, ¿no? Sí. Varios de países. hecho, ahí, si bajamos para Argentina,
una de las razones que se dio para no entrar a los BRICS Irán. fue la incorporación de Irán. Sí. Por el tema AMIA, etcétera. Sí. Como, Sí. Okay. Sí. Me interesa hacer foco ahí en un rato, pero también me resulta interesante analizar la cuestión de Brasil, ¿no? Que es un jugador súper importante, que está muy cerca, no esta cuestión territorial, digo, es parte de nuestra región, muy cerca de Argentina también, con condiciones históricas, bueno, también territoriales similares. ¿En qué lugar está hoy Brasil en el mapa mundial, pero también como jugador de los BRICS? Bueno, ahí lo voy a dejar un poco más a Manuel, que por ahí un concepto me parece es que Brasil, bueno, está teniendo, lo vemos, ¿no? Muchos idas y vueltas con un gran problema político en el 2013. Y también uno cuando mira las tasas de crecimiento de Brasil de los últimos 10 años, también están viviendo cierta década perdida junto a nosotros. Entonces, por ahí cuando uno mira la relación entre Argentina y China, bueno, en el fútbol sabe que no funciona. O sea, hay una analogía ahí. Claro, pero no, en la economía somos casi el mismo país. ¿En qué sentido? De que si ellos no crecen, nosotros no podemos crecer. Y principales socios comerciales mutuamente, exacto. Principales socios comerciales, pero si nosotros empezamos a crecer más de lo que crece Brasil, enseguida vamos a tener un problema en la balanza comercial nuestra. Entonces ahí yo creo que hay algo que de la integración regional, que es muy fuerte entre países como Argentina, Brasil, entre países como México, por ejemplo, Estados Unidos, o en la Unión Europea, que no está existiendo entre los BRICS, digamos, ¿no? En ese sentido, que es como, no es una integración regional propiamente dicho. Quiero hacer hincapié en esta cuestión que empecé diciendo. El comercio entre Brasil y China es un comercio que es, sobre todo, digamos, recursos primarios versus industria. Cuando uno mira los datos de Rusia contra China, también Rusia le exporta, bueno, gas ahora y también madera, bueno, ese tipo de cuestiones. Es decir, recursos primarios contra... Y básicamente todos los países respecto de China, del BRICS, tienen esa relación. No tiene una relación tan industrial como la tenemos nosotros con Brasil. Entonces, si lo vemos del punto de vista comercial, el BRICS... tiene razones mucho más políticas, yo te diría en un principio, que razones puramente comerciales, por lo menos económicos. Cuando arranca es sobre todo eso. Interesante eso. Brasil. Bueno, uno lo que ve con Brasil es que, digamos, con Lula como que Brasil recupera un poco la agenda internacional, claramente. Es muy, por ejemplo, tema de transición energética, ahora la cumbre de los BRICS. Entonces hay como una vuelta de Brasil al escenario internacional. Ahora, como bien decía Martín, si uno mira las tasas de crecimiento de Brasil de la última década, bueno, ni que hablar que no son comparables con la de China, la de India. Entonces, ahí empezamos a encontrar un cierto, por así decirlo, una limitación vamos a decir, a América del Sur, en el sentido de que Brasil tendría, digamos, para todos nosotros sería buenísimo si Brasil crece años seguidos al 5, 6, etc. Entonces ahí, yo viví 4 años en Brasil, hay como ciertas limitaciones en Brasil que son un poco más políticas internas, que tienen que ver, bueno, digamos, si bien Lula hoy está con una agenda proactiva, no es seguro que digamos, ya ha ganado la próxima elección. Claro. Entonces, hay cierta. Y ahí está una discusión clara y bien particular con la cuestión fiscal, ¿no? Por ejemplo, que es, bueno, hay mucha presión para que no gaste mucho y, bueno, eso hace que Brasil crezca poco, básicamente, o crezca dependiendo de los precios internacionales, de cómo le va a las exportaciones. Entonces, obviamente, Brasil es la economía más importante de América del Sur, ha vuelto a la escena internacional, es sede de los BRICS y le da un plafón muy importante y recuperó una agenda de género, ambiente, transición energética que es muy, digamos, interesante. Sí, como cuestión de época. Como cuestión de época y con el liderazgo de Lula. Bueno, pero nos aparecen algunos signos de interrogación respecto a Moody tiene 3 gestiones de gobierno, claro. 3 seguidas, ¿no? Entonces, y lo que vemos, bueno, en Brasil y en Argentina, ¿no? Que, digamos, el volantazo, ¿no? Sí, el volantazo y la traba. Entonces, bueno, volantazo y traba
Como una división política, yendo como a lo netamente político, ¿no? De no poder decidir por un modelo de país. Y en el caso de Brasil es bien, porque si uno mira las reservas de Brasil, Brasil en términos de sector externo está bien. millones de dólares, ¿no? Está bien. No es como el caso nuestro de Argentina, que era la discusión, bueno, que acá se quiere gastar más y no nos da y se va la inflación. Ese que era, digamos, que es mucho más fundado en las limitaciones económicas. En el caso brasilero es más político, digamos, ¿no? Sí, que hay sí. ahí lo que se diría la Faria Lima, que es como el sector más de las finanzas, que él está permanentemente a Lula marcando, che, hasta acá. ¿Y la relación con Estados Unidos cómo está de Lula hoy? ¿Cómo la ves? Y bueno, ahí se cruza un poco con la cuestión más personal de que Trump era como más amigo de Bolsonaro, entonces uno no termina de... Bueno, y hoy anunció como una suba de aranceles. Sí, me parece que digamos, Estados Unidos, Brasil está en tensión. Un poco, me parece tal vez hasta medio ligado por cuestiones más ideológicas Trump-Lula y más motorizadas por Trump, en el sentido de... bueno, no me gusta la agenda de Lula. Claro, viene más de parte de él que de parte de Lula. Claro, porque Brasil, en verdad, si uno... digamos, esto puede ser discutible, pero no es que Brasil tiene un sentimiento antiamericano. Claro. Como por ahí en Argentina anticolonial, a veces aparece, sí. ¿no? De hecho, algunas veces... en Brasil hay como cosas bastante similares en alguna, en cierta cuestión del consumo y demás. Incluso Lula por lo menos su primera presidencia, fue mucho más pro-yanqui que Néstor Kirchner, por ejemplo. Claro, entonces, pero bueno, como quedó configurada la política del sur, digamos, bueno, hoy uno ve como que Milei y Trump con mucho alineamiento y bueno, hay tensión con Brasil. ¿Y cuál es el rol de Brasil con respecto al resto de los países del BRIC? O sea, ¿en qué lo beneficia estar dentro del BRIC? Bueno, primero que es esto de tener una plataforma en donde plantear una agenda mucho más interesante, ¿no? Es decir, bueno, transición energética sí, pero así, lo digital, entonces, desde plantear agenda lo beneficia, desde intercambio, bueno, socio de la sociedad con China, ahora, digamos, con la India, son plataformas que te dan cierto vuelo, te permiten profundizar en determinadas agendas, porque también una cosa de los BRICS me parece que está... No es que es un bloque que te obliga, digamos, los BRICS después, cada uno en G20 puede votar medio... No es que los BRICS... Tiene autonomía. Claro, y tal vez hasta es una de las limitaciones de los BRICS, porque los BRICS pueden hacer una declaración, no, la transición energética, eso es una testimonial. Entonces ahí... Es una de las cuestiones que se dice, che, bueno, qué buena la declaración, pero ¿y los cañones? ¿Dónde están? Y por ahora los cañones estarían más en el Banco de los BRICS, que es un instrumento interesante para el financiamiento de infraestructura. Eso que Dilma Rousseff es Iba a preguntarte eso. La presidenta, digamos. Entonces, ese es un instrumento interesante, pero... uno esperaría otras áreas con mayor poder de fuego y hay, digamos, hay avances en grupo de trabajo sobre la moneda digital, sobre la propiedad intelectual, distintos grupos de trabajo muy interesantes, pero como que tal vez uno dice, bueno, che, ¿y acá cuál sería la zanahoria de atrás de esto? Y bueno, eso me parece que habla un poco de las limitaciones de los BRICS, que no tiene tal vez tantas zanahorias concretas, más está lo del Banco de los BRICS, que es muy importante, sí. Pero... bueno, uno por ahí espera algo más. Claro, sí. Bueno, esta para mí es una pregunta bastante como simple, pero a la vez es compleja, ¿no? Que tal vez se están preguntando del otro lado, como, ¿qué tan real es esta alianza? ¿No? Vos mencionabas que era una cuestión más política, ¿no? Que económica. Es importante igual, ¿no? Que sea política, por más que sea economista, debo decir que hay algo ahí. Sí, hay algo en la política. A ver, yo creo que también China se mueve de esta forma, ¿no? En el sentido que cuando uno, para comparar un poquito, cuando China arma el BRI, que no es el BRICS, el BRI es Belt and Road Initiative, es decir, que es como lo que se llama la ruta de la seda. Sí. Que fue cambiando de nombre, ¿no? El OBOR y ahora el BRI, que no es el queso, ¿no? Pero esa flexibilidad que tiene China para manejarse en la relación con los otros países, que no solo es el nombre, sino que es, bueno, puede cambiar la cantidad de países,
Vamos viendo un poquito qué cosas hay. En un principio era una ruta terrestre y una ruta marítima. Después le fueron agregando la sanitaria con el COVID, le fueron agregando una de más digital. Bueno, como que van manejándose de esa forma, ¿no? Tiene una relación mucho más flexible en cuanto a plantear objetivos duros, que por ahí los occidentales estamos más acostumbrados a esto. Che, pero ¿a dónde vamos? Y los tipos te dicen, bueno, queremos hacer esto. Lo vamos descubriendo. Lo vamos descubriendo, lo vamos armando, porque me parece que eso sí. Incorporamos en el BRI a Brasil y Argentina, bueno, ok. ¿Y qué hacemos? Bueno, por ahora no hacemos nada. De repente apareció ahora el anuncio de que iban a hacer un corredor bioceánico entre Brasil y Perú. Lo mencionamos acá. Entonces, son cosas que, que aparecen, ¿no? Me parece que es por ahí. Entonces, también es una concepción, más allá de que el BRICS efectivamente tiene esas limitaciones comerciales que lo mencionamos, desde lo político me parece importante. Y después desde lo financiero tal vez es donde uno puede verle la mayor beta, porque obviamente el gran proyecto de China para el siglo XXI es el BRI en el sentido del queso, ¿no? de la ruta de la seda. En el sentido que todas esas reservas en dólares que ellos tenían, en bonos, en verdad del tesoro, lo que quieren empezar a hacer es, bueno, lo usemos, porque si se empieza a devaluar en el tiempo, se empieza a usar menos dólares, etcétera, bueno, hay que hacer algo con esto. Mejor cambiar de instrumento y entonces antes. Empezamos a invertir, qué sé yo. Que igualmente yo coincido que es de largo plazo. Los tipos, cuando uno lee, hay un libro muy bueno de Chen Shuru, que es que fue director del Banco de China, que se publicó, se tradujo en español, que es la moneda china, algo así se llama, que el tipo te dice, nosotros estamos pensando de acá a 50 años, un nuevo esquema, una nueva arquitectura financiera internacional. Te lo dice el chabón, nosotros 50 años, Estados Unidos pasó como a nivel de PBI a Reino Unido en el año 1900. Recién en el 45 agarraron un poco la batuta. La batuta internacional. 50 años después. Entonces me parece que está, y te lo dicen, estamos en ese plano. ¿Y el libro de qué año es? 2015, pero incluso en China creo que salió en 2011. Pero cuando lo lees... Se empezó, faltan 40. Es lo mismo, claro. Cuando lo lees ya es interesante porque es un tipo que ya te va planteando un poco el plan que los tipos tienen. Bueno, y generalmente los tipos cumplen lo que tienen planificado. Me parece interesante. El BRIC, lo que apareció en el BRICS es eso, digamos, ¿no? Poner los fierros, hacer los puertos, armar como toda una infraestructura en la cual las empresas chinas obviamente también empiezan a transnacionalizarse. Ahí tenemos el tema de muchas constructoras que, como en China ya está medio sobreinvertido, empiezan a seguir trabajando afuera. Hay una integración física. Sobre todo eso, es una integración física de todas las necesidades que tiene China y de todas las necesidades que tienen países como Irán, digamos, los vecinos, armar los gasoductos, digamos, es todo eso. La cuestión, y los puertos, lo que mencionaba. Con el BRICS, en este caso, ellos se están planteando ya como un objetivo más estratégico, que es la desdolarización del comercio entre ellos. Es decir, si Brasil le vende a China, se tiene que hacer en dólares, ¿no? Entonces ellos lo que tratan de hacer es no usemos el dólar para eso, vayamos a otra alternativa. Con alternativa, claro. Por general, bueno, se puede discutir, pero bueno. La cuestión es que efectivamente estuvieron dando un paso ahí anunciando el año pasado The Unit, la unidad, que es un 40% de oro, me parece, y 60% de la canasta de monedas distintas. Entre los integrantes. Entre los integrantes. Claro, ¿qué pasó? El oro empezó a subir así, ¿no? El precio del oro. Eso yo creo que es una de las cosas que también generan esos grandes países. Y bueno, habrá que ver qué perspectiva tiene esto. Pero evidentemente ya están tratando de articular algo desde lo monetario, ya directamente. Sí, como los primeros cimientos de esa arquitectura que decías hace un rato. Sí. Hacia algo, bueno, más igualitario, en verdad, ¿no? Acá volvemos a una discusión de Bretton Woods, que lo que decía en el 45 Estados Unidos es que Estados Unidos iba a quedar, digamos, iba a manejar la moneda. Sí. Mientras que había una propuesta de los británicos, ya medio en perdedor, que decir, no, hagamos una cosa de equivalencias. De si vos tenés demasiado excedente en tu comercio conmigo,
Entonces en un momento tenemos que cortar tus exportaciones, te obliga y vos tenés que empezar a importarme a mí para que no haya una devaluación entre los dos países. Eso es lo que proponía Keynes, pero obviamente era en la derrota, vos vas proponiendo ser justo y los otros que habían ganado dijeron no, nos quedamos con todo, bueno, así está el mundo. Aparte más poder militar, entonces eso es lo que termina desnivelando muchas veces. ¿Y ahí cómo interpretan la propuesta esta de Lula de integrar el BRICS al G20? ¿Puedo agarrarme de algo por ahí que claro. estaba mencionando Martín? ¿Qué es esto del largo plazo asiático, ¿no? O sea, nosotros siempre como que estamos... que es, en verdad no es una cosa de o también puede ser interna, pero también es material, digamos. Son esto cuando arrancamos diciendo, son civilizaciones. Entonces, y tienen pesos específicos en el sentido de que si uno dice, bueno, mira, India, 1.400 millones de personas, China, 1.400 millones de personas. Y están creciendo. Si medianamente lo arman bien, es un peso específico fuertísimo. Claro, sí, o sea, sí. nosotros estamos 1.400 millones de personas. O sea, el capitalismo no estuvo acostumbrado a esa masa demográfica. Esa masa demográfica. Entonces, esa masa demográfica es actual, representa una historia de civilizaciones de miles de años, y me parece que digamos, tanto China como India en general como que juegan un poco con eso a su favor, en el sentido de, bueno, este peso específico por sí solo en algún momento, digamos, se está visibilizando. Entonces, por ahí a veces el apuro es más... Y en el caso, bueno, de China tiene la posibilidad de planificar entre gestiones, digamos, ¿no? En el caso de India, también en algún sentido, siendo una democracia, ha tenido primeros ministros que han durado 2 o 3 gestiones. Entonces te da un margen de maniobra que en nuestras democracias estamos acostumbrados, bueno, hay que hacer todo en 4 años porque si no... El que viene va a hacer algo distinto. Entonces, claro, eso, y por ahí a veces nosotros también estamos muy seteados en eso. Bueno, tuve los 4 años. Y claro, lo que uno ve allá es que por ahí, bueno, no, en el caso de China ni que hablar porque es el partido. Sí. Entonces, sí. Así más fácil. Todo más fácil, digamos. Sí, una masa demográfica, también me quedo con lo que decías de Brasil. Digo que si lográs unificarlo, por lo menos crear un sentido común, una idea, unificada de todas esas personas, digo, es un peso muy, muy grande de poder, básicamente. De poder, de dinámicas de crecimiento, digamos. Estas las plataformas, un Uber, bueno, una cosa es un Uber en Uruguay, una cosa es un Uber. Claro. Digamos, no por nada con Uruguay, pero el sentido del peso poblacional. Si vos la pegás en un estado de China, en un estado de India, la pegás sobre 100 millones de personas. Bueno, eso se ve mucho con los consumos culturales de Corea, por ejemplo, que no está tan de moda. Son superestrellas mundiales que tal vez en Occidente no son tan conocidas, pero tienen una relevancia mundial indiscutida. Bollywood es para India. Sí, ¿no? sí. Y producen para India y tienen un mercado interno inmenso. Entonces, eso es un factor muy importante. El problema, pero eso ya para una discusión más de modelo de desarrollo, son los países intermedios. Porque incluso para los países chicos es más fácil, ¿no? Porque decir, bueno, yo tal vez no voy a ir a industria si tengo 3 millones de habitantes, me abro y... Ahora, nuestros Argentina, México, bueno, incluso Brasil en algún sentido, cuando estamos más en problema en el sentido de que, bueno, aparece China, que por escala se te hace muy complejo competir ahí. Y vos tenés historia industrial, digamos, y tenés una asalariados industriales, bueno, ¿y hacia dónde nos reconvertimos? Pero eso ya para discutir Argentina, digamos. Esa es la limitación que había antes de que cuando nos proponían el modelo australiano. Y en realidad ellos tienen más recursos y son la mitad de población. Entonces es como que es difícil encararlo porque te sobra la mitad del país. Y son parte del Commonwealth. Además, claro, y son parte de un Commonwealth que es algo, decías vos, interoceánico. Son puntos estratégicos en las distintas zonas del mapa global. Por ende tiene una relevancia geopolítica que tal vez nosotros hoy todavía no tenemos. Tal vez con la proyección de la Antártida, que lo hablamos en algún momento entre nosotros. Claro, ustedes hicieron... Sí, es verdad. Me gustaría ir a esta cuestión también más específica, tal vez, de la última reunión del BRICS en Brasil. Las ausencias de 2 líderes muy importantes, Xi Jinping y, bueno, Putin, que en realidad apareció en una videollamada, ¿no? Se hizo presente virtualmente. Pero bueno, algunos analistas lo ven como una señal
de que el grupo puede estar tal vez disminuyendo su poder, algunos lo adjudican a su expansión, ¿no? Tan rápida en los últimos años. ¿Cómo ven las ausencias de estos dos líderes políticos? Completo algo, el rol de la relación Trump-Putin, porque me parece que ahí hay es una jugada estratégica de intentar partir la alianza china-rusa, así pensándolo en voz alta. Capaz digo una pavada, pero... No. Yo tal vez la voy a dar vuelta y por ahí, en verdad lo que quedó un poco más por cómo terminó configurada la cumbre es el rol de Moody. Claro. Porque, bueno, si no está Putin, no está Xi Jinping... ¿Quién es el tercero en esa escala? Y ahí sí me parece que Moody hizo un balance en algún sentido, porque antes de ir a la cumbre de los BRICS, vino a Argentina. Mostrando el juego también de la India, de que, bueno, voy a Brasil, que puede ser mirado como un país, digamos, que está en tensión con Trump, pero antes voy a la Argentina de Milei, que hay buena sintonía. Entonces, eso también marca lo que hoy justo en un encuentro con el embajador de India hablaba de la ambigüedad estratégica. Que en el caso de la India, y nosotros tenemos ahí, tal vez para como una cosa, mucho para aprender, ¿no? En el sentido de, bueno, estoy acá, pero también estoy ahí, y en ninguno de los espacios me obligo, en principio, a hacer seguidismo, ¿no? Bien. Pero bueno, volviendo a la cumbre, sí, bueno, es un dato, yo la verdad no diría que porque pierde peso, digamos, hay que ver si es porque... En el caso, yo lo que vi de Putin, bueno, Rusia está en una situación internacional complicada para salir de Rusia. Sí. Ahí hay un tema. Xi Jinping se lo dejo a Martín. Pero sí me parece que termina quedando una cumbre BRICS muy Brasil y India, que vale la pena decirlo, la próxima cumbre de los BRICS se hace en India. Ok. Entonces, y esto viene después de una troika de los G20 que tuvimos. India, Brasil, también, digamos, viene como una seguidilla, por así decirlo, de eventos India-Brasil o BRICS que le dan continuidad a una agenda, digamos, me parece. Pero bueno, la de Xi Jinping... No parece haber una razón fuerte por la cual no haya estado. De hecho, bueno, como lo comenté recientemente, bueno, en estos días han anunciado esa inversión grande de un ferrocarril que pueda unir los dos océanos. Parece que, bueno, obviamente en política internacional, que no esté alguien es evidentemente algo importante para anotar. Está la famosa política de la silla vacía, como se dice, pero no creo que sea el caso, ¿no? Me parece que simplemente, bueno, habrá habido otras razones. No está quedando muy claro. Sí, digamos, me parece fundamental plantear un poco el momento en el que está el mundo en general, ¿no? Yo creo que Trump pateó la mesa en este año, que por ahí los años anteriores estaba todo mucho más tranquilo para un país como China, pero también como para Brasil, porque lo de los aranceles, digamos, que se anunció también es algo brutal. Y evidentemente el BRICS tiene que entender el juego, y tal vez Trump efectivamente está tratando de jugar, yo no sé bien hasta qué punto con Rusia, pero me parece que al contrario, digamos, lo que pasó en la guerra entre Rusia y Ucrania es que Rusia se abrazó a China, ¿no? Empezó a generar todos los caños de gas, empezaron a pasar de Europa y ya están haciendo un switch hacia China. Y me parece, y bueno, generando muchas cosas, cambiando la forma el SWIFT, como se dice. Digamos, Rusia está teniendo muchísimos problemas para salir de Rusia, ¿no? Bueno, sí, porque el SWIFT, aclarémoslo, es como la calificación financiera para conseguir financiamiento interbancaria, ¿no? Sí, en verdad yo quiero hacer una transferencia a Francia. Y la comunicación de mi banco con el banco de la otra persona en Francia se hace a través de ese código SWIFT, digamos. Ese es como una especie de clearing internacional, bueno, esas cuestiones. Que obviamente lo manejan los grandes bancos de Estados Unidos. Claro.
¿no? Como tantas cosas que uno dice, bueno, nadie hablaba del SWIFT y no sabía quién era antes que aparezca la guerra de Rusia. entre Rusia y Ucrania, claro. Entonces, es parte de esos detalles que son tan importantes y para generar esto. El yuan digital, por ejemplo, es una alternativa, porque todo lo que es criptomonedas es algo que por esencia va por fuera de los estados y entonces tiene mucho más facilidad para circular entre los países, digamos, y los que están avanzando mucho los chinos, bueno, lo hicieron los chinos, ¿no? Lo que hicieron es eliminaron toda la minería de cripto en su país y armaron desde el Banco Central de ellos un yuan digital que es, bueno, tratar de ver cómo hacer para comerciar con eso, para facilitar y salir un poco del esquema del SWIFT. Entonces, bueno, por ahí es mucho detalle, pero parece que son cosas que son importantes, que se están generando para el largo plazo, obviamente, pero la cuestión digamos, más allá del yuan digital, me parece que lo que está pasando a nivel tecnológico en China es impresionante. Vos hablabas de la escala que tienen esos países. Lo que genera la escala es la posibilidad de tener empresas propias. Claro. ¿No? Es decir, porque vos armas una empresa, por ejemplo, BYD, la que hace los autos eléctricos, ya era una de las empresas de más producción del mundo hace 10 años. Simplemente no exportaba, era todo China. Y ahora, como China es también la mayor exportadora de autos a nivel mundial, nos enteramos de que hay una empresa gigante que se instaló en Brasil, que va a hacer autos eléctricos para todo el continente, y que en Europa los cortaron porque son los más avanzados que tienen. Digamos, Europa trató de armar toda una movida con los autos eléctricos, todo eso, como que pensaban que era una movida de ellos, que podían empezar a hacer negocios con eso, y de repente apareció China, claro, y los pasó por encima. Un poco la regla del libre comercio es como que los inventó, es un poco lo que pasa en el fútbol, disculpen, pero los ingleses inventaron la regla y después aparece un Maradona y un Messi y tiene que empezar a poner el VAR, esto, lo otro, porque si no, viste, es complicado cuando te ganan en tu propio juego. Bueno, eso es lo que está pasando con China. Ese hecho que decía que los ingleses crearon el fútbol, los que mejor lo juegan son los brasileños y los que ganan son los alemanes. Entonces, claro, sí, algo de eso. Me gusta. Sí, bueno, también toda la cuestión, cuando hablabas de China, de la inteligencia artificial, ¿no? De cómo están ganándole terreno a Estados Unidos de una manera que también genera mucho conflicto. Eso es lo que nos llega acá. Sí. Porque la cantidad de cosas que hay allá, que son absolutamente extraordinarias, en todos los sectores, digamos, ¿no? Lo que llega es la inteligencia artificial, el auto eléctrico, porque son cosas que se venían instalando hace mucho y de repente nos damos cuenta que de la nada los tipos hicieron una inteligencia artificial más barata y más eficiente. En menos tiempo. Mucho más accesible, gratis para todos. Bueno, ok. Yo me acuerdo un día que vi que proyectaban QRs en el cielo y vos podías descargarte una aplicación haciendo hacia una nube, una cosa impresionante. O drones que están ahí, que te arman dibujos en el cielo, una locura. Pero bueno, todo el conflicto a nivel mercado, ¿no? Que está generando de las empresas privadas de Estados Unidos, que son proveedoras de esta tecnología, de cómo están empezando desde el Estado mismo, a prohibir ciertas importaciones, ¿no? O sea, China como un competidor muy fuerte en todo lo que es la inteligencia artificial, de una manera ya súper real, ¿no? Como que no hay ningún desarrollo, ya está entre nosotros también. Totalmente. Les voy a llevar un escenario medio contrafáctico. Bien. Porque se trata como de pensar algo que no ocurrió, ¿no? Pero como Pedrito decía al principio del programa, Argentina se quedó afuera de este bloque, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? ¿En qué hubiera beneficiado? ¿No? De vuelta, todas cosas que no ocurrieron, que vamos a teorizar, sobre suposiciones, ¿no? ¿En qué hubiera beneficiado a Argentina ser parte de los BRICS? Bien, sí, yo creo que esa es una agenda que obviamente con este gobierno está cerrada, pero me parece que en la dirigencia política sigue un poco dentro de todo abierta, incluso en espacios en distintas bandas, por así decirlo. Entonces es una discusión que me parece va a seguir, no en esta gestión. Bueno, de movida estar una vez por año en una mesa que se discuten los temas de desarrollo y agendas de desarrollo, ¿no? Siempre, eso lo dicen a veces los embajadores, bueno, lo decía Martín recién, siempre es mejor estar sentado.
Mejor estar. Mejor estar. Bueno, digamos, depende para qué, pero mejor estar, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, es una, digamos, para países como el nuestro, a mí me parece que es una agenda muy interesante en términos de, bueno, por ejemplo, transición energética, cuestiones digitales. Entonces, se juntan los líderes, se juntan muchas segundas líneas y a vos te permiten estar en una discusión real de problemas de desarrollo, pero también, digamos, que a mí me parece que son los problemas que enfrenta Argentina y que obviamente se podrían discutir ahí con todas las heterogeneidades que tienen los BRICS. Sí. Entonces, esa es una. Después, bueno, algo del Banco de BRICS. Eso iba a preguntar yo. Sí, algo puede ser. O sea, algo de financiamiento externo, Sí. la cuestión macroeconómica. Podría haber habido algo ahí. Y generar, bueno, una anécdota uno no puede basarse en anécdota, pero por ejemplo, yo me metí a estudiar India por una beca BRICS en Brasil. Tal vez desde Argentina Habría esa hubiese alianza llegado también. a algo así. Bueno, hay mucho financiamiento, uno lo ve para que eso no es tal vez tanta plata, pero hay mucho financiamiento para proyectos BRICS de inteligencia artificial, de doctorado en... Bueno, eso... Puentes, que bueno, no directamente, pero después algunas de esas cosas caen abajo del árbol. Sí. Yo agrego algo que me parece también, agrego un tercer tema, si se quiere, lo que dijo Manuel, es el tema de exportar. Ahí, más como está conformado ahora, tenemos potencialmente grandes compradores de... Bueno, no sé si nuestra energía, porque bueno, salvo Brasil, digamos, que es como el primer comprador potencial de gas de vaca muerta, el tema de alimentos. Hay un tema que tenemos nosotros, es que le exportamos por el mismo valor a China que en 2011. Es decir, hace ya casi 15 años que no hay un incremento de las exportaciones de Argentina a China, cuando Mirá. China duplicó su PBI en el mientras tanto. Entonces, evidentemente, parte de los problemas del sector externo que tenemos es que tenemos exportaciones estancadas. Parte del problema de que tenemos exportaciones estancadas es que no sabemos qué exportar al principal país del mundo. No obstante eso, bueno, que será una cuestión más de cuestiones internas. Pero lo que se ve es que hay un montón de países bueno, la India ahora se quedó con todas las exportaciones, muchas de las exportaciones de aceite de soja que no nos compra más China. Pero el BRICS te abre sobre todo el panorama hacia ese mundo nuevo del sur global, justamente, que no siempre está en la agenda de Cancillería. Tenemos una Cancillería que es muy occidental. Claro. Se matan por ser embajadores en Europa, en Estados Unidos. Nadie quiere ir a Bangladesh. No hay, ahora recién, digamos, creo que con el Mundial se abrió un nuevo mercado. Claro, pero no había oficina, me parece. Había una oficina comercial, no había embajada. Bueno, la cuestión es que se dieron cuenta que existía Bangladesh. ¿Cuántos son? 200 millones de personas. Es gente que le puedes exportar un montón de productos, sobre todo alimentarios. Hay un potencial ahí. Bueno, no está en el radar porque no les interesa. También hay una cuestión más interna de cómo funcionan las cosas, pero hay ahí una visión europeizante. Bien. Así. ¿Puedo engancharme un dato de lo que dice Martín? Me estoy enganchando, pero tratando de aportar. Obvio. Que el servicio exterior argentino tiene más personal orientado en Estados Unidos que en Asia. Ok. En toda Asia. Sí, todo un dato. Y no exportamos, digamos. Y nos compite, digamos, las exportaciones. Entonces, estamos muy anclados en, Estados Unidos, Europa y Asia como destino. Bueno, hay una clasificación interna, creo que es tercer destino, muchos países tipo Bangladesh y demás. Y sí, ahí hay una estructura pero no es solo el servicio exterior. Uno va a la facultad, digamos, y para la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Y filosofía oriental? Sí, culturalmente también hay una distancia. No, solo helénico. Claro. Digamos, solo Atenea, Vishnu, Krishna. Acá no. Entonces, tenemos una matriz muy occidental, europea, que eso sigue, digamos, también para decirlo, seguimos siendo nosotros, por así decirlo,
occidentales. Sí, sí. Muy desde una cuestión más de raíces que todavía es difícil de cultural, revertir. Gente te dice, bueno, sí, en India son todos pobres. Bueno. Hay otras cosas también. Estamos claro. 50% de pobreza. Sí, sí, sí. Está bien, si bien no es la misma medición, ¿viste? Pero Y con que 200 millones empiecen a comer carne vacuna justo en India no, pero carne vacuna Hay en que ir a China. Bangladesh, No, en es China ahí. el tema de la carne vacuna, bueno, ya es un montón y no lo podemos ni siquiera Se me bancar. viene a la cabeza el episodio de los cerdos. ¿Te acordás con Alberto? Bueno, los cerdos Pero fue una locura. El helicóptero. No. Ese Eso es fue otro, otra cosa. ese es otro.